Es una maravillosa obra y una maravillosa labor la que hombres y mujeres se hayan dedicado a la causa de Cristo. Siempre en la iglesia es necesario que haya hombres y mujeres, solteros o casados, que estén dedicados a tiempo completo para la obra. Mire, la obra es diferente cuando hay una persona dedicada a tiempo completo. La obra es diferente cuando hay gente, casados o solteros, involucrados en la iglesia, participando activamente, trabajando y brindando los dones y talentos que Dios les dio, poniéndolo a su servicio para la gloria de su nombre. Yo voy a invitarle que habla entonces en el capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. Hoy vamos a ver los últimos consejos respecto al matrimonio. Los últimos consejos respecto al matrimonio de esta primera carta a los Corintios y específicamente en ese capítulo 7. Y desde el versículo 32 en adelante vamos a leer lo siguiente. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya pase de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Mi buen Dios y Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta hermosa mañana, Señor, en la cual hemos podido venir a tu casa para adorarte y glorificarte, Señor, para cantar, Señor, como hermanos, Señor, juntos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Señor, adoración y exaltación hacia tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien nos trae, Señor, tú eres quien nos levanta, Señor. Tú eres el que has puesto vida en nosotros, Señor, y el que has dado vida eterna, Señor, a nuestras almas, Señor. Te rogamos, Padre, por tu palabra, que sea edificante, Señor, que sea aleccionadora, Señor, que nos aliente, que nos imparta, Señor, de tu verdad, Padre, para que nosotros podamos vivirla, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros y por tu amor y por tu gracia, Señor. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, los últimos consejos del apóstol Pablo referente al matrimonio, respecto al matrimonio. Ahora, el que escucha consejo llega a viejo, dice el dicho. El que escucha consejo. Y es interesante porque dice el que escucha consejo llega a viejo. El matrimonio que escucha termina bien. El matrimonio que escucha termina bien. El candidato al matrimonio que oye el consejo será bendecido. ¿Cuántos candidatos hay? Levante la mano con fe. Con fe, amén. Los candidatos al matrimonio que escuchan el consejo terminan bien. Ahora, fíjense algo, hay gente que no se ha casado, pero es porque le falta fe. No levantan su mano, no están convencidos de que ese sea el camino. Pero el que escucha, mis amados hermanos, el candidato al matrimonio que escucha el consejo será bendecido. Hay tantas promesas en la Biblia, algunas las hemos cantado en esta mañana, pero tantas promesas en la Biblia sobre el escuchar y obedecer, que nosotros no tenemos excusa. No hay excusa. El escuchar y obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida. Diga conmigo, el escuchar, oiga bien, el escuchar y obedecer trae bendición a nuestra vida. No a la vida del que no vino, sino a la vida del que está presente. El que escucha y obedece recibe bendición. Oirá al sabio, dice la Biblia, y aumentará el saber.
y el entendido adquirirá consejo. El sabio escucha, el necio no escucha. La Biblia utiliza eso para describirnos dos tipos de personas, el sabio y el necio. Y dice Proverbio que el sabio escucha y aumenta el saber. El sabio escucha y será más sabio. El entendido adquiere el consejo, lo recibe, está atento a la voz del consejero, a la voz de Dios. Y mire que es interesante, es realmente interesante que nosotros como cristianos tengamos en cuenta que necesitamos escuchar el consejo de Dios. Usted debe atender al consejo de Dios porque es la única forma de que podamos avanzar en la dirección correcta en esta vida. La única forma de avanzar en la dirección correcta y llegar a un término feliz, al lugar que Dios ha preservado para nosotros, es que usted atienda a la voz de Dios. Guarda la palabra de Dios, dice la Escritura. Guarda la palabra de Dios y no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda la palabra. Guarda la palabra. No te apartes de ella. Es un consejo. ¿De quién? De Dios para Josué. Josué era el sucesor de Moisés. Y a Moisés le fue bien en la vida, en su ministerio. Le fue bien como hombre. Tuvo sus errores, cómo no, pero fue bendecido por Dios y fue un varón de testimonio temido por el pueblo. Ahora Dios le dice, como estuve con Josué, con Moisés, también puedo estar contigo. Pero, escúchame algo, este es un consejo mío para ti. Esto te lo digo yo de amistad, de mostrándote mi interés y mi amor, porque a ti te vaya bien en la vida. Si tú quieres realmente que te vaya como Moisés y que yo ande contigo como anduve con él. Y es interesante porque mucha gente piensa que Dios tiene favorito. Y Dios no tiene favorito. Solo que hay quienes obedecen a Dios, quienes se someten a Él, y hay quienes quieren andar por su cuenta. Quien anda por su cuenta no verá la bendición de Dios. Pero quien se somete a Dios, quien escucha a Dios, ese andará con Dios y Dios con él. ¿Con quién caminó Enoc? Con Dios. Y no vio muerte, sino que fue traspuesto, fue llevado por el Señor. Entonces, si nosotros entendemos y guardamos la palabra de Dios y no nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda, hay gente que comienza a apartarse después de mucho tiempo, pero el secreto está en que nos mantengamos allí, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Es un gran consejo y usted debe darle gloria a Dios que Dios lo aconseja cada día, amén, a través de su palabra. Y cada domingo el Señor permite que usted oiga la palabra. Cada día el Señor permite que usted pueda escuchar un consejo de parte de Él. Ese fue el consejo directo de Dios para Josué y es el mismo para nosotros. Oye atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? No hay otra forma, mi hermano. Es escuchando la voz de Dios, su consejo que fluye a través de su palabra, que fluye a través de su Espíritu Santo. Escucha la voz de Dios. Escuchemos atentamente a la voz de Jehová, nuestro Dios. No seamos oidores olvidadizos. La mayoría de los problemas y conflictos de la vida cristiana es porque escuchamos y no obedecemos. Y Santiago, en el capítulo 1, nos da una exhortación y dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Los cristianos no pueden solamente escuchar, necesitan obedecer. Necesitan ser hacedores de la palabra, poner en práctica lo que escuchan. ¿Cuántos se están poniendo en práctica lo que están escuchando? ¿Cuántos están obedeciendo a la voz de Dios y poniendo en práctica lo que Dios exige? Es lo que la Biblia enseña. No solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Y aquí, en este pequeño verso, en este pequeño texto, nosotros podemos ver una gran verdad y una gran realidad. Muchas personas escuchan la palabra, pero se quedan allí. Solamente son oidores. No va a suceder nada en nuestra vida a menos que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Pero escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y llenar la mente de tanto conocimiento y de tanta información sin poner por obra lo que sabemos,
eso no traerá ningún resultado ni ningún cambio en nuestra vida. Porque mire, hay gente que escucha, pero se queda allí solamente en un oidor, olvidadizo, no la pone en práctica. Escuchar un buen consejo y no ponerlo en práctica no garantiza el éxito. Hay gente que escucha buenos consejos, tiene buenos padres, tiene buenos tíos, buenos abuelos, buenos primos, buena familia, pero no escucha consejo. Entonces, el escuchar un buen consejo, y si no se pone en práctica, eso no va a garantizar el éxito. Las cárceles están llenas de personas que escucharon un buen consejo, pero no lo obedecieron. ¿Ustedes creen que los que están allí es porque nunca escucharon un buen consejo? Claro que sí. Todos, mire, Dios es tan bueno y su fidelidad es tan grande que todo el mundo escucha un buen consejo, aun cuando tiene los peores padres sobre la tierra, si quisiéramos verlo desde ese punto de vista. Mire, Dios es tan misericordioso que hay personas que no tienen papá ni mamá, pero sobra quien les dé un consejo. Y hay testimonios de vidas y personas que no tuvieron lo que muchos de nosotros tal vez tenemos, pero tomaron consejo y siguieron el camino correcto. Hay muchos matrimonios que no escuchan consejo. El problema no es que Dios no está disponible, el problema es que no los aconsejaron, el problema no es que nadie les dijo qué era lo que la Biblia decía que debían hacer, el problema es que no escuchan. Y qué tremendo, mis hermanos, porque es lo que Pablo viene tratando en este capítulo 7 y en esta carta, está respondiendo a cosas. Ahora, las respuestas que Pablo está dando son muy acertadas, son muy efectivas, son muy buenas, pero no depende de él. Dependerá de la iglesia de los Corintios que comience a obedecer y a poner en práctica el consejo que Pablo está dando. Ahora, Pablo les dio unos excelentes consejos, pero no podía obedecerlos por ello. Cada uno tiene que obedecer el consejo que Dios le da. Entonces ellos escucharon el consejo, pero hay matrimonios que no escuchan el consejo. No escucharon y peor aún, siguen sin querer escuchar. Se niegan a aceptar, se niegan a escuchar. Hay solteros que están a tiempo, mis hermanos, de tomar buenas decisiones. Y es lo que Pablo está dando consejo a la iglesia. De acuerdo al tiempo que apremia, de acuerdo a la situación que vivimos, el tiempo es corto, está comenzando a dar consejos, comenzando a aconsejarle y a recomendarle a la iglesia y especialmente a toda esa gente que estaba allí, qué cosas debían hacer de acuerdo a la palabra de Dios, dando su parecer, dando su perspectiva como hombre de Dios, como una persona madura, con una capacidad y un entendimiento de las cosas espirituales, estaba aportándoles a ellos una solución a muchos de sus problemas. Entonces hay solteros que están a tiempo de tomar buenas decisiones, que pueden pedir consejos, que pueden esperar. Esperar el tiempo de Dios es un muy buen consejo. Hay que esperar el tiempo de Dios. Es un consejo que muchas veces nos dan, pero nadie escucha, ¿no? Después se molestan cuando le dicen te lo dije. Pero siempre va a existir el te lo dije, como un recordatorio perenne de que pudimos haber hecho las cosas diferentes, pero decidimos no escuchar. Especialmente los padres siempre tienen que vivir con ese, yo te lo dije, hija, yo te lo dije, hijo, yo te lo comenté. A ellos no les gusta, pero es el testimonio de Dios para ellos, de que habían oído y que habían escuchado, en el caso de los cristianos, la palabra. Pero no solamente en el caso de los cristianos. Hay muchos consejos que, aunque no están, por así decirlo, estrictamente específicos en la palabra de Dios, siguen siendo buenos en el mundo secular, por así decirlo. Algunos de nosotros hemos tenido un maestro, un especialista, alguna persona que quizás no fue creyente, pero que nos dio un buen consejo en un momento determinado. Entonces los jóvenes deben esperar en su tiempo el tiempo de Dios. Y también deben esperar en la voluntad de Dios. Obedecer al Señor y confiar en sus promesas es lo mejor que un creyente puede hacer. Obedecer al Señor y confiar en sus promesas es lo mejor que un creyente puede hacer. Y hablando de consejos, mis amados hermanos, el apóstol está dando detalles específicos, ya finalizando la carta, para que los que están allí dentro de la iglesia y los que estamos en esta mañana no tengamos dudas al respecto. En primer lugar, el matrimonio va acompañado de compromiso y responsabilidad. Oiga bien, el matrimonio va acompañado de compromiso y de responsabilidad. Y él quería que los hermanos lo entendieran. El verso 32 dice lo siguiente en el capítulo 7.
Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, la diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Mire, un problema grande en nuestros días es la formación que están recibiendo nuestros niños y nuestras niñas, nuestras señoritas y nuestros señoritos. Y es que ellos no se están preparando ni están entendiendo el compromiso que están por afrontar. Muchas veces recuerdo yo que la mayoría de las cosas, las mujeres que se criaron en otra época, los padres les decían: hija, tienes que aprender a planchar, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a esto, tienes que aprender que a uno le va a tocar esto, le va a tocar aquello. Pero resulta que en el día de hoy dicen: yo no me voy a casar para hacer cachifa de nadie. Yo no me voy a casar para hacerle nada. Es un error, porque en el matrimonio es un servicio mutuo. Yo le sirvo a él y él me sirve a mí, pero es algo sacrificial, voluntario, nos servimos en amor. Pero realmente cuando una persona llega al matrimonio sin entender el compromiso y la responsabilidad que implica estar casado con un hombre o con una mujer, entonces padecerá mucho durante su matrimonio, porque hay gente que quiere estar en el matrimonio sin responsabilidad y sin compromiso. O sea, nosotros vamos a ser como novios, solo que ya estamos casados y tenemos licencia para estar juntos, pero no tenemos compromiso de responsabilidades. Y así están en esa ilusión mucha gente viviendo y casándose, y después entonces no aguantan la presión del matrimonio. ¿Se acuerda que dijimos lo que significaba, verdad? Aquella palabra en los versos anteriores. Dijimos la palabra griega anake, que significa presión, angustia, aflicción, y expresamos otra palabra que significaba meter a los dos en una prensa en el cual los dos estaban de una forma u otra bajo una presión constante. Ahora, el matrimonio es maravilloso, ¿cómo no? Pablo está a favor del matrimonio, pero entiéndase que el matrimonio conlleva y va acompañado de compromiso y responsabilidad. Ahora, es cierto que nadie se casa para ser sirviente del otro, pero dentro de un hogar se requiere esfuerzo y sacrificio. Cuando se tienen hijos, las cosas cambian mucho más. Ya no haces una arepa, haces un budare y otro budare y un paquete y medio a veces. Y si son hermanos creativos, pues tendrán que hacer un bulto semanal de harina pan. Cuando hace arroz, hace 1 kilo. Cuando hace pasta, hace 1 kilo también. Cuando hace tajada, hace 3 plátanos. Entonces, el trabajo, por más que no quiera hacerlo, forma parte del matrimonio. Y por amor a sus hijos, usted tiene que cocinar, o habrá personas que dejarán morirlo de hambre, no sé. Pero el instinto maternal la lleva de una forma u otra a tener que ayudar, a contribuir. Entonces, si uno no entiende esto, si uno no comprende estas cosas, pensará que Pablo está siendo exagerado. Aunque el contexto nosotros lo estudiamos semanas atrás y tenía que ver también con las circunstancias que rodeaban a la iglesia del primer siglo, las presiones en cuanto a la persecución y en cuanto al peligro que afrontaba todo aquel que se llamaba cristiano. Pero es un conglomerado de cosas. Y definitivamente las mujeres tienen una gran responsabilidad. Los hombres también tienen una gran responsabilidad y cada uno tiene que hacer su parte. Desde luego que el hombre también puede cocinar, puede lavar, puede planchar. No estamos debatiendo sobre qué cosas le tocan a la mujer y al hombre, pero dentro del matrimonio estas responsabilidades están incluidas. Y si una persona no siente deseo de hacer estas labores, entonces no puede estar preparada para el matrimonio. No puede estar preparada y debe comenzar a acostumbrarse y tener que pedirle a Dios que le ayude a tener paciencia, que le ayude a sentir ese deseo y orar por el esposo para que también sea un hombre ayudador, que pueda también contribuir con usted en las responsabilidades de la familia. Pero estas cosas son las que agotan a mucho matrimonio, que lo llevan al colapso cuando ya no soporto la presión, el compromiso, la responsabilidad, estoy cansado, estoy cargado. Si usted ve los programas que pasan a veces, me voy de vacaciones por cualquier canal de Discovery, la gente está agotada con los niños, la escuela, las cosas del hogar, no se da abasto, a veces son 5, son 6, otros son 4, pero es una realidad que todos vamos a afrontar en algún momento determinado y debe tenerlo claro para que vaya con un entendimiento correcto sobre lo que implica el matrimonio. El matrimonio es más que la luna de miel. El verdadero matrimonio
empieza después que regresamos, amén. Después que la fiesta se acaba, comienza el verdadero matrimonio. Entonces, Pablo aconseja a los solteros a que tengan en cuenta estas realidades, que estén conscientes de que el matrimonio lleva automáticamente la responsabilidad de proveer. Qué importante, ¿no? Que los hombres que van a casarse entiendan esa responsabilidad. Debo proveer. ¿Cómo y de qué manera? No sé, pero debo proveer. Debo buscar la forma y la manera de generar la provisión. Las cosas del mundo, dice la Escritura, el marido que está casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Ustedes me imagino que en algún momento pensará, se vuelve más mundano, será. Pero las cosas del mundo aquí, en ese contexto, indica la responsabilidad de traer los alimentos, la responsabilidad de trabajar, laborar para conseguir lo que el hogar necesita. Todos sabemos que el hogar no es solamente te quiero, sino que hay que, mira, aquí está, hay que venir constantemente con algo a la casa y decir, aquí está, las aves del campo, dice que no riegan ni trabajan y el Señor las alimenta, pero todos los días salen y levantan vuelo y comienzan a transitar por ciertos lugares, a ver qué gusano se atraviesa, qué insecto comestible que podamos llevar en el pico, porque algo hay que llevar a la casa. Entonces, sí es cierto que Dios provee, amén, ¿sí o no? Pero es cierto que tiene que salir a buscar la provisión que no está específicamente en el nido. No es solamente pío. Necesitamos ir a buscar el alimento que se trae al nido o al hogar. Entonces es una responsabilidad. Las cosas de este mundo en este contexto indican la preocupación por las cosas terrenales. Vamos a necesitar dónde vivir. Puedo vivir con la suegra 1, 2 años, 3, pero es difícil tener en la mente la idea de que será por siempre. Es tormentoso. Tiene que entender que no es la voluntad de Dios. Necesito un hogar, necesito una casa, necesito mi familia. Entonces no puede decir, esas son cosas del mundo. Son cosas del mundo. Hay hombres y familias que se conforman con conceptos cerrados del matrimonio y entonces dice, yo no tengo por qué trabajar, yo me voy a dedicar al Señor, yo me voy a dedicar a la obra. Sí, pero cuando usted se decidió casar, usted no es soltero. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor nada más. Ese es su trabajo. Él puede comerse un poquito de comida, si lavó, si cocinó, si no quiso almorzar, no almorzó, pero está solo, pero con niños diciendo pío. No puede estar en la obra deslindándose y deslingándose de la responsabilidad que tiene. No puede. Y Pablo lo dice claramente, el que está casado tiene que estar pendiente de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, de cómo satisfacer las necesidades del hogar, de cómo llevar el alimento, de cómo contribuir al bienestar familiar, emocional, porque es necesario. No es un invento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, sería maravilloso. Si ustedes quieren servir al Señor, solterito es una bendición. No es pecado que se casen, claro que no. Pero le voy a decir algo, le quiero evitar las aflicciones que lleva consigo el matrimonio. Las responsabilidades. Mire la congoja que viene. Y uno dirá, oye, pero Pablo se expresa tan feo del matrimonio. Hermano, yo creo que no es que se exprese feo, es que está siendo realista con lo que conlleva un matrimonio. ¿De qué sentido tendría que diga Pablo, es maravilloso, es bonito, nunca se sufre, nunca se llora? Es falso. Es difícil. Cuando usted está casado, usted no decide ni siquiera servir al Señor a donde usted quiere ni solo, porque si su mujer se opone, usted no puede hacer lo que Dios quiere que usted haga. Porque lo puede hacer, pero le trae conflicto. Y sabe que es difícil de venir después de un culto gozoso y encontrarse allí un tremendo problema armado por cuestiones de la iglesia, por cuestiones de la obra. Y sí, pero entonces tú vas a tener que decidir, o te quedas con tu familia, o te quedas con el pastor, o con la iglesia, pero así no se puede. Porque se necesita una madurez espiritual, un compromiso. Usted tiene que doblar muchas rodillas si es hombre o si es mujer para que su matrimonio camine como es. Y Pablo sabía que se iban a enfrentar los corintios. Y más con la carnalidad que él sabía que había entre ellos. Más con la actitud que él conocía. Entonces él decía, su carácter va a ser procesado y van a tener congojas. Porque muchos de ustedes que dicen que quieren hacer por Cristo esto, que quieren hacer por Cristo aquello, que se van a dar en cuerpo y alma, al casarse sus cosas van a cambiar, sus prioridades van a cambiar. Y van a tener que estar pendientes de las cosas que ustedes dicen, ese mundo no lo queremos. Van a tener que trabajar, van a tener que dedicarle tiempo y les aseguro que va a ser mucho más del que le dediquen a Dios. Para la muestra es nosotros aquí los domingos, cansados, bosteciando, con sueño, porque la jornada fue dura,
deseando que se hagan las 12 para irnos, para llegar lavando, porque ya mañana es lunes. Entonces Pablo estaba en lo cierto, mis hermanos, muy claro de la realidad. Nosotros es lo que estamos tratando de maquillar la verdad. Ahora, no por eso podemos verlo desde una perspectiva negativa. No es lo que Pablo quiere, ni es lo que estamos enseñando. Pero sí es importante que entendamos que las cosas terrenales, a su vez, absorben gran parte de nuestro tiempo. No es en sí que el apóstol trate de llenar de temor a los solteros o que busque que ellos desprecien el matrimonio, sino más bien que busca que vean la realidad y las implicaciones que conlleva un matrimonio y que hemos de ser realistas. Nuestra libertad para servir a Dios se verá comprometida o dividida en el hecho de que no podemos dejar a un lado nuestras responsabilidades matrimoniales. Cuando una persona está casada, está obligada a cumplir con su responsabilidad y por más que tenga una entrega o mucha entrega y devoción que sienta hacia el Señor, debe enfocarse en servir y en proveer a su familia. Es lo que manda la Biblia. Y es algo irresponsable que un hombre teniendo carencias y necesidades en el hogar esté pendiente de la obra y descuidando a su familia. No es lo que enseña la Biblia. Y es un mal testimonio. Ahora, la persona casada no puede elegir, sus intereses están divididos. No puede ser fiel al Señor si es infiel a su familia. Ahora, hay mucha gente que aparenta desde una perspectiva religiosa y visual, como no conocemos su hogar, está haciendo las cosas bien porque Dios ocupa el primer lugar, Dios ocupa el primer puesto, siempre está Dios, pero su familia es un desastre en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, eso no está bien, porque para que usted pueda ser fiel a Dios después que está casado, tiene que ser fiel a su familia también. Tiene que tener el hogar que Dios espera que tenga. De lo contrario, no puede ser realmente un instrumento útil al Señor. Y miren lo que dice la Biblia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no provee para los suyos, si no se esfuerza, si no busca la manera, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora entiéndase esto, que esto no significa que una persona por un momento de enfermedad, de salud o desempleo que no esté proveyendo para la casa, le salgamos con ese texto. Y las hermanas tienen que tener mucho cuidado, todo tiene un contexto. No puede sacarle a su esposo el texto y restregárselo en la cara porque tiene 15 días sin trabajar. O porque estaba pasando una situación difícil. Hay ciertas circunstancias, pero cuando es una situación de irresponsabilidad, que es voluntaria y que no es por circunstancia, esa persona está mal. Y eso lo dice la Biblia, 1 Timoteo 5:8. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los solteros cuentan con más oportunidades para servir al Señor porque tienen menos demandas y menos obligaciones. Usted no ve que los jóvenes están en todo. Campamento, limpieza, vamos para allá, ¿qué vamos a hacer esto? Siempre tienen algo que buscar que hacer porque tienen tiempo libre. Aparte, después de estudiar, si no están trabajando, de acuerdo a la edad que tengan, están simplemente disponibles para cualquier cosa. En cuanto a las cosas del Señor, una persona soltera, nosotros conocimos una misionera que vino de Argentina, pero empezó hacía casi 8 meses que andaba rodando, haciendo el trabajo del Señor, la obra, preparando y capacitando hombres y mujeres para la enseñanza con los niños. Pero ella, si hubiese tenido un esposo, no puede tener 8 meses por allí trabajando ni sirviendo al Señor, porque va a tener un esposo allá que le va a demandar. Y es voluntad de Dios que ella esté con su esposo. Y la única forma de que puedan andar 8 meses es que estén todos juntos. Él, y si tiene hijos, con sus hijos. De lo contrario, sería inviable. Pero sí tienen oportunidades los solteros, porque tienen menos demandas y obligaciones familiares para ser más devotos y dedicados a la obra del Señor. Desde la perspectiva práctica, la persona sin casar tiene tanto en cuerpo como en espíritu más posibilidades de apartarse a sí misma de las cosas de la vida y dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Y es lo que Pablo está realmente relatando y hablando en estos versos. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarle a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales. El casado tiene que pensar en su compromiso familiar y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos.
De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Y es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Una mujer cristiana temerosa de Dios que esté casada no puede estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia. Ayuno, culto, no sé, culto de barrio, culto para allá, culto para acá, en el hospital. Porque si tiene una familia, su familia será destruida. Pero no será destruida por hacer la obra de Dios, sino por su irresponsabilidad. Por la falta quizás de conocimiento, de dirección. Y es lo que Pablo está tratando de decirle a la gente joven. Para mí sería una bendición y es mejor si no se casan y se dedican a la obra. Pero entiendan algo, si se casan conlleva consigo una responsabilidad, lleva consigo una carga, lleva consigo una situación a veces difícil, conflictiva. Tienen que afrontar situaciones en el hogar. Hay momentos en el hogar en el cual es difícil la convivencia. Hay momentos en el hogar en el cual se requiere mucho carácter, se requiere mucha templanza, mansedumbre para que las cosas funcionen. Y eso, mis hermanos, forma parte de todos los matrimonios. Habrán unos que habrán avanzado más y están en otra etapa. Habrán otros que están en pleno proceso. Habrán otros que están batallando y luchando. Pero Pablo quería que entiendan esa realidad, que la comprendan. Sus intereses estarán divididos. Ahora, les digo esto para su propio beneficio, porque yo entiendo que cuando uno lee en su Biblia, uno dice, pero esto es un arroz con mango, que sí, que no, pero que dale, pero que entonces trae problemas, pero trae dificultades, pero quédate soltero, pero si no puedes entonces cásate. ¿Pero qué quiere Pablo? ¿O me caso o me quedo así? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, Pablo responde en ese versículo 35. Ahora, para entender la palabra y específicamente este capítulo 7, nosotros tenemos que recordar que en la mente de Pablo está la urgencia de predicar el Evangelio. Si alguien amaba las almas era Pablo. Apedreado, perseguido, abofeteado, latigueado, preso, maltratado. Él seguía pendiente de las almas. Y en su mente estaba la urgencia de predicar el Evangelio, de hacer la obra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué significa eso, no? Y es uno de los compromisos que tiene un pastor. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Hospedador, dice la Biblia. Un pastor tiene que ser hospedador. Y dice la Biblia que no solamente eso, sino que debe hacer la obra evangelística. Está constantemente en una u otra actividad. Y así hay gente que dice, ese pastor no trabaja, qué flojo. No entienden la demanda. Y el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y tiene que tener una esposa con una característica y una conducta que le ayude y contribuya a aliviarle la de por sí ya gran carga que tiene encima y posee, pero que de buena gana ha aceptado. Pero ¿cuántos pastores no tienen situaciones complicadas y difíciles por tener una esposa que les dificulta en algunas ocasiones el trabajo ministerial? Por conducta, por carácter, por su forma de ser. Dice la gente, ay, el pastor es buena gente y qué chévere, pero ay, Dios mío, pobrecito, esa mujer que tiene. Y es triste, ¿verdad? Que por un lado el pastor hace una cosa y con los pies por allá los desbarata a su esposa o viceversa. Pero forma parte del matrimonio, de lo que conlleva una relación. Y de allí la importancia de escuchar el consejo ¿de quién? De Pablo, que es el consejo de Dios a través de él, a través de la sabiduría espiritual. Entonces él tenía eso en mente, a tiempo y afuera de tiempo. Y no es que como matrimonio no podamos, oiga bien, pero se tiene más libertad al ser soltero para dedicarse sin reserva de tiempo al Señor. No tiene reserva de tiempo para el Señor, se dedica plenamente. Estos consejos vienen motivados a la realidad que experimentaban los hermanos de la iglesia naciente del primer siglo. El trabajo era mucho y los obreros pocos. El trabajo era muchos y los obreros pocos. El primero en decirlo fue el Señor. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y como siempre, todo el mundo está ocupado y casi nadie puede ver la gran necesidad y el gigante desafío de lo que se avecinaba. Nadie podía verlo sobre la persecución y el apóstol entendía que el tiempo era corto, los días por venir malos, por lo tanto, deseaba que todos pudieran entregarse plenamente al servicio a Dios. La misma situación sigue sucediendo en el día de hoy. Los días son malos, los tiempos son cortos.
La gente está ocupada, la gente tiene responsabilidades, la gente no puede, no tiene tiempo. Ahora imagínense esto. Pablo deseaba que hubieran personas que no tuvieran tan complicado en su vida diaria para que entonces pudieran distribuir su tiempo en ver cómo servían al Señor. Nuestra cultura desprecia mucho la soltería. Casi siempre no se valora a la persona que está libre, se ve más bien con desdén y de manera fea a una persona que con cierta edad esté soltero. La mayoría dicen, ay Dios mío, ¿qué habrá hecho? ¿O qué estará pagando? ¿O por qué está solo? Y a veces no es que la persona se quiere casar, sino que hay tantas cosas respecto a la soltería y tanta ignorancia en cuanto a lo que puede significar la soltería en la vida de una persona, que la gente siente carga solamente por la presión que ejerce el mundo sobre ellos. Por lo que ejerce la familia, por lo que ejercen los amigos, por lo que ejerce la sociedad, por lo que ejerce la misma iglesia casamentera, que siempre anda casando a la gente, amén. No pueden haber un soltero porque dice, tú deberías casarte con fulana. Y después que se arman los rollos, nadie dijo nada. Pero hasta entonces todo el mundo decía, Dios me dijo que te casaras con Pedro. Y Pedro me dijo, no hermanos, así no funcionan las cosas. La gente tiene que casarse bajo responsabilidad y compromiso. Yo asumo lo que viene. Y en algunas ocasiones lo que viene es candela. Y hay que estar preparado emocional, espiritual y psicológicamente para el gran desafío. Ahora hay goces matrimoniales, hay tiempo maravilloso, pero toda la vida no es así, hermanos. Todo el tiempo no es la misma forma ni la misma manera. Debe tenerse en cuenta que todos estamos llamados al servicio del Señor. Porque alguien pudiera decir, bueno, eso es para los solteros. No, no es para los solteros, es para todos. Lo que sí es cierto es que el soltero tiene más libertad. Vamos a ver si estamos entendiendo. El llamado al servicio es para todos, pero el soltero tiene más libertad. ¿Por qué? Por lógica, ¿sí o no? Menos compromiso, menos trabajo, no tiene familia. El padre tiene que llegar a la casa y tiene que enfrentarse a que debe conversar con sus hijos, de que debe sentarse con ellos, en ver en qué ayudan las tareas. La mujer llega, en algunos casos, tiene que resolver otras situaciones. Pero el soltero lanzó la mochila y si no tiene clase o si no tiene tarea, me voy. Tiene otro tipo de responsabilidades. Entonces estamos llamados al servicio todos. Y aunque es cierto, oiga bien, que el soltero goza de más tiempo y libertades, no significa esto que él sea mejor y que el casado sea menos. Porque algunos pueden entender que lo que Pablo está diciendo, que sirve mejor el soltero. Hay solteros que no están sirviendo ni al Señor ni para nada. Entonces eso no es un indicativo de que, como es soltero, sirve al Señor. No, la mayoría de los solteros de nuestro tiempo están empecinados en servirle a cualquiera menos al Señor. Tienen tiempo para todo, tiempo de ocio y vagancia, pero no para el Señor. Entonces que no confundamos las cosas con que el hecho de que son solteros, ¿verdad? Y significa entonces que todos los solteritos están consagrados. No, hay solteros mundanos, solteros cabras, solteros que necesitan arrepentirse, solteros que están en la iglesia pendientes de cualquier cosa menos de servir al Señor. Y lo que la Biblia dice no es eso. La Biblia dice, mira, si un soltero cristiano de verdad entiende el propósito de su soltería, puede servir mejor al Señor. Pero no es el indicativo de todos los solteros. Ojalá que todos los solteros tuvieran eso en mente, la cosa sería diferente. Aunque él goza de más tiempo y libertades, no significa eso que él sea mejor y que el casado sea menos. Para nada en lo absoluto. Es la intención del consejo de Pablo. Porque hay muchos solteros desperdiciando el tiempo y aunque tienen mucho, no lo están utilizando para la obra. Igualmente, muchos matrimonios también están desaprovechando la oportunidad de servir. Hermano, qué triste. Pero el servir a Dios es una bendición y un privilegio. No es como la gente lo ve. Tampoco puede ser algo, depende de la condición emocional que tenga, no. Pero muchos matrimonios están desaprovechando la oportunidad de servir. Sin embargo, existieron y existen matrimonios que deciden servir al Señor e invertir tiempo en la obra y se esfuerzan y buscan tiempo y oportunidad para dar lo mejor para el Señor. Abra su Biblia en Romanos o vaya a Romanos. Vamos a leer el versículo 16 de Romanos, verso 4. Versículo 16 de Romanos, verso 4. Sí, ya ahí al final en los saludos personales de Pablo dice: saludad a Priscila
y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Aquila y Priscila eran una pareja, un matrimonio que ayudó a Pablo de manera extraordinaria mientras estuvo en Asia. Los ayudaron de todas las formas posibles, ayudaron a Apolos. Y dice en la Biblia que dieron su vida, arriesgaron su propia vida por ayudar a Pablo. De ellos estoy agradecido, lo cual indica que no hay excusa, porque hemos hablado en esta mañana y alguien diría, bueno, pero es que como usted dice, pastor, es verdad, porque la gente siempre malinterpreta las cosas, ¿no? Por un lado está diciendo uno y la gente buscando de qué justificarse. Como usted dijo, me dicen a mí a veces, así como usted enseñó, y lo que dije al principio y lo que dije al final, me está diciendo lo que está en el medio. Usted dijo que como uno está casado, primero la familia, pero le estoy diciendo también que Aquila y Priscila eran un matrimonio, una familia que trabajaban con su propia mano el oficio que el mismo que tenía Pablo, que era hacer carpa. Ellos decían, bueno, no vamos a pasar el tiempo aquí desperdiciándolo, hagamos las carpas que tenemos para el mes que viene ahorita para que nos quede el tiempo libre. No lo dejaban para el día del Señor, sino que estaban atentos en qué podían contribuir y servir. Se esforzaron. Y mire qué maravilloso, ese matrimonio de Aquila y Priscila, los colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si usted quiere saber, en 1 Corintios 16, 19 también se habla de ello. Y en Hechos 18 también se habla de ello. Este matrimonio, en acuerdo, entendió la urgencia y la necesidad del Evangelio y se entregaron a la causa de Cristo. Mi pregunta en esta mañana, como matrimonio, como familia y como hogar, ¿estamos entendiendo nosotros la urgencia del Evangelio? La necesidad de prepararnos, de capacitarnos, de llenarnos del Señor para entonces poder contribuir y ayudar. Eso no lo puede decidir nadie por usted. Ni siquiera yo como pastor le puedo exigir. Hay algo en la iglesia que es voluntario. Algunos dicen, la iglesia es como una empresa. Parece, pero no es. En una empresa le exigen y está obligado a cumplir. En la iglesia es voluntario, incluyendo el servicio. Y hay personas que se comprometen y al momento están muy emocionadas, pero al tiempo desisten y uno trata de animarlos, pero ya no hay forma, no. La gente entiende que no es obligado, pero cuando la gente entiende que es para Dios, amén, y que es para el Señor, su perspectiva también cambia. Entonces aquí están estos matrimonios. Se pusieron de acuerdo, porque Apolo no podía decir, bueno, Priscila, te quedas aquí, me voy 6 meses con Pablo, y bueno, encárgate de las carpas, entrega todo tú, y bueno, cuando yo venga, me guardas algo de lo que fuiste haciendo en el año. ¿Se imaginan que este hombre le hubiese dicho así a Priscila? No. Dijo, fue Priscila, ¿con cuánto contamos? Esto es lo que hay, Aquila. Bueno, póngase las pilas, arregle la maleta que nos vamos. Y la mujer también se fue contenta, amén. En acuerdo, como esposo, como matrimonio, vamos a servir al Señor. Pero no dijo, bueno, yo voy a servir al Señor. Y Aquila no dijo, bueno, yo me opongo a eso. Y comenzó una pelea ahí entre ellos, si lo hacía o no lo hacía. No, fueron ambos, estaban juntos, corrigieron a Apolo. Le hicieron una pequeña corrección al hermano, lo instruyeron en cómo debían ser las cosas, ayudaron a Pablo. Eran una familia de bendición. ¿Cuántos quieren ser una familia de bendición? Una familia de bendición, un matrimonio de bendición, un hogar de bendición, un hogar que está edificándose y edificando a otros, amén. No tiene por qué estar usted listo para poder ayudar a otro. Usted puede ayudar a hacer unas bases cuando ya usted tiene la suya. Yo no he terminado una casa, pero si por lo menos lleva paredes y bases, usted sabe cómo decirle a otro que está en peores condiciones, decirle, echa las bases primero. Y eso es lo que estaba haciendo Aquila y Priscila, ayudando en la obra, entendiendo la urgencia, la necesidad del Evangelio. Y gloria a Dios por todas las vidas de todos esos hombres y mujeres casados y solteros que se han dedicado al servicio a Dios. Yo doy gracias a Dios siempre por eso. Por todas las personas, sean hombres o mujeres, casados o solteros, que han dedicado su vida al servicio a Dios. Todos nosotros somos el resultado primero de la voluntad de Dios, pero ciertamente de la obediencia y trabajo de hombres y mujeres que se dedicaron a servir y a obedecer al Señor. ¿Alguien nos predicó? ¿Sí o no? ¿Alguien nos visitó? ¿Alguien nos habló? ¿Alguien se tomó el tiempo de visitarnos, de hablarnos varias veces, de orar por nosotros?
¿Qué sería de la iglesia sin hombres como Pablo? Porque a veces la gente no entiende, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que mantener a ese misionero? Que trabaje. ¿Por qué tenemos que mantener al pastor? ¿Por qué tenemos que mantener a no sé quién? Y se expresa feo de cosas que no entiende, ¿no? Pero yo pregunto, ¿qué sería de la iglesia si Pablo se hubiese quedado haciendo carpa? Sí, se arrepintió, el Señor lo llamó, pero bueno, Señor, si yo no tengo nada seguro, yo no me muevo de aquí porque este negocio es bien bueno. Yo estoy haciendo aquí un promedio de unas 70, 80 carpas mensuales, de las cuales me queda un promedio de esta ganancia y las estoy llevando ahorita para Italia y de Italia la están llevando a Creta y de ahí están pasando para Panfilia y de allí van por todo el Mediterráneo y créame que yo no voy a cambiar esto por estar yo predicando el Evangelio y menos para que me estén dando de a pedradas, de a palazos, de latigazos, de gratis. Pero él entendió, mis amados hermanos, y en obediencia, mi amado hermano, decidió hacer lo que el Señor le pedía. Y por eso quiero que usted entienda algo esta mañana. Es una maravillosa obra y una maravillosa labor la que hombres y mujeres se hayan dedicado a la causa de Cristo. Siempre en la iglesia es necesario que haya hombres y mujeres, solteros o casados, que estén dedicados a tiempo completo para la obra. Mire, la obra es diferente cuando hay una persona dedicada a tiempo completo. La obra es diferente cuando hay gente, casados, solteros, involucrados en la iglesia, participando activamente, trabajando y brindando los dones y talentos que Dios nos dio, poniéndolo a su servicio para la gloria de su nombre. Pero necesitamos, amén, entender lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué sería de la iglesia si no hubiesen visto personas como Pablo, sin matrimonio como Aquila y Priscila? Porque no es solamente que exista un Pablo, necesitamos Aquilas y Priscilas en todas partes. Que diga, bienvenido, aquí está mi casa. Necesitamos hermanas como Lidia, vendedora de lino y de púrpura y de cosas majestuosas. Y decía, en mi casa se pueden hospedar, en mi casa pueden hacer la reunión, mi casa está a la orden. Pero no, dígame si Lidia hubiese dicho, no, y si me quiebran un adorno aquí, y si se llevan las peinetas de carey, y si me roban la tela de púrpura, de lino fino, y si me desbancan aquí y me descapitalizan porque, no, Dios me ha bendecido, dijo Priscila, dijo Aquila, dijo Livia, Dios me ha bendecido, y si estoy en esto es por alguna razón y con algún propósito. Entonces, bienvenido sea Pablo y todo lo que vengan con él, y que aquí hay cobijo, comida, sustento, y si necesitan efectivo para tomar el otro vuelo, la otra ruta, el otro barco, porque algunos piensan que antes era gratis el viaje. No, nunca ha sido gratis. Algunos me dicen, el Señor andaba a pie, si hubiese habido carro, andaba en carro. Pero como no había, andaba como se podía, como andaba todo el mundo. En burro, en camello, qué sé yo. La cuestión es que entienda usted que se necesitan Aquilas y Priscila. Sin gente dedicada a tiempo y fuera de tiempo a la causa del Evangelio, la iglesia sería muy distinta. La iglesia necesita de personas dispuestas y de personas obedientes que sacrifiquen de su tiempo, quizás productivo en las cosas terrenales, pero lo invierten en lo eterno para que otros, al igual que nosotros, conozcan a Cristo. Amén. Para que otros conozcan a Cristo. Usted necesita, mi amado hermano, entender a Pablo y comprender que el anhelo de su corazón era servir al Señor. Servir al Señor por encima de cualquier cosa. Que nada impidiera la sublime encomienda. Una encomienda maravillosa, y es la encomienda del Evangelio. Ni siquiera estar casado o soltero debe estorbar nuestra comisión. Usted tiene la comisión, amén, de ir y por todo el mundo y hacer ¿qué? Predicar el Evangelio. Es una responsabilidad. En el verso 33 describe la correcta intención del apóstol. ¿Cuál es la correcta intención? Versículo 35. El versículo 35 dice, esto lo digo para su propio beneficio. No me malinterpreten. No entiendan mal. Este verso describe la intención del apóstol. Esto le digo para su propio beneficio. Hay tres cosas importantes en ese verso. Una, lo que les acabo de decir, es para su propio beneficio, no para tenderles un lazo. Porque algunos estaban pensando que lo que Pablo estaba haciendo era poniéndoles una trampa. No, se los digo para su propio beneficio. No había ninguna mala intención por parte del apóstol.
En segundo lugar, en ese verso dice, no para ponerle restricciones. Yo no soy el que le va a decir qué deben hacer o qué no deben hacer. Ustedes me preguntaron, yo les estoy respondiendo. A veces la gente le quiere comprometer a uno, ¿no? Habla con uno y le dice a uno, ¿qué debo hacer? Nosotros no podemos ponerle restricciones a la gente ni decirle qué deben hacer. Le damos un consejo y a la luz del consejo, bajo su responsabilidad y bajo la convicción del Espíritu Santo, usted debe tomar una decisión. Y número 3, que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Esa es mi intención, que ustedes tengan la mayor disponibilidad, la mayor cantidad de tiempo y la menor cantidad de distracciones posible. No quiero que se distraigan solamente en el matrimonio, en los conflictos, en los problemas, en las necesidades, en las carencias, en el alquiler, en el carro, en las cosas que hay que comprar, en las cosas que faltaron. No, sino que puedan estar casados o puedan estar solteros o puedan estar de repente programando su matrimonio. Todos y cada uno debe entender que tiene el sublime llamado, la sublime encomienda de la comisión de predicar el Evangelio. Es lo que Pablo quería. Y era lo que estaba enseñando. Mire, lo que busco por medio de esto, mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Yo pregunto en esta mañana, ¿estamos nosotros en lo que estamos haciendo, sirviendo al Señor y nos ayuda para servir mejor al Señor? ¿O es un estorbo en todo lo que estamos realmente haciendo en cuanto a las cosas que corresponden para servir al Señor? Cada uno debe examinarse. Mi tarea no es poner restricciones, como dice Pablo, sino que cada uno entienda que debe buscar la forma entre lo que hace de que tenga los menos estorbos posible y la mayor cantidad de tiempo posible para servir al Señor. Ahora, hay otro verso que es un poquito confuso para mucha gente porque dice el versículo 36 en su Biblia, dice lo siguiente: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Desde luego, el texto tiene una aplicación y un contexto. Si usted quisiera aplicar eso aquí, usted iría preso. Porque usted no puede obligar a su hija a quedarse sin casar, como tampoco puede obligarla a que se case con el que usted quiera, ni decidir cuándo sí y cuándo no. ¿Qué sucede? Los padres en el mundo grecorromano y en el mundo oriental tenían un papel dominante, especialmente en la cultura judía y árabe, en decidir con quién se casarían los hijos. Como dijo Abraham, vaya a buscarle esposa al muchacho. Lo que sí no es cierto, como algunas personas lo usan en el día de hoy, que deciden la familia Habibi con la familia no sé qué, va y busca a su esposa, ella no conoce cómo es el hombre y aunque no le guste tiene que vivir con él, porque la Biblia dice que cuando Rebeca vio a Isaac, dijo, pero qué galanazo ese es, le preguntó a Eliezer, y él también dijo, y esa belleza que viene ahí, esa es. Entonces todos quedaron contentos. Primero era la voluntad de Dios, segundo se gustaron ambos y luego se casaron. Pero ¿qué hubiese pasado si Isaac dice, no puede ser, no hay otra prima, otro pariente lejana, cercana? Él no dijo nada de eso. Dice que ambos se vieron y se gustaron a primera vista. Ahí no hubo pelea de ningún tipo. O sea que las cosas de Dios salen bien. Cuando la gente le digo que debe orar por su esposo o por su esposa, tenga la plena convicción de que Dios le va a dar las cosas bien y correctas. Abraham oró y su siervo también oró. Y dijo, Señor, muéstramela tú. Ahora, no diga, el que se siente a mi lado este domingo, ese es. Porque eso sí no funciona. Eso no es que hoy dije yo el que se siente a mi lado. No, yo tengo que estar orando. Pero no pueden ser cosas tan simples y tan tontas como esa. Pero lo que hizo el padre Abraham y su siervo Eliezer fue correcto. Y ambos sabemos que es así por la forma en que ellos dos se miraron, se gustaron. Estaban satisfechos, pero en este mundo era diferente. Así le guste o no le guste, se van a casar, porque su papá lo dice. Ay, qué obediencia había antes, las cosas se han cambiado. Los hijos eran obedientes, mucho más que ahora. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer a nuestros padres, pero entendemos que el contexto es diferente en nosotros. Nosotros a veces le decimos, cásate con fulano, se ve un buen muchacho. No, yo no quiero a ese, yo quiero al otro, y además yo soy... Bueno, después toca consolar, ¿no? A muchos por desobediente.
Pero si usted es cristiana, si usted es cristiano, si usted es hijo y tiene sus padres, si son verdaderamente creyentes, debe pedirle a su papá y a su mamá que oren por usted. Usted debe orar con ellos y usted debe pedir la oración para que el Señor le provea a su esposo, su esposa, y debe orar: Señor, Padre, tú sabes que yo tengo necesidad de un esposo, de una esposa, Señor, pero no quiero que se haga como yo quiero, sino como tú. Dame la fuerza, la paciencia, la valentía para esperar en el tiempo correcto, en el tiempo exacto. Tú sabes, Señor, que hay alguien que posiblemente está aquí, que me palpita el corazón y me mueve las emociones, pero no quiero que me guíe solamente por eso, Señor. Padre, yo quiero más claridad en el asunto, quiero confirmación. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer Dios? Si usted es una sierva, tendrá un siervo. Y si usted es un siervo, tendrá una sierva. Pero si usted no es sierva y quiere siervo, no tendrá siervo. Y si usted no es un siervo y quiere una sierva, no tendrá sierva. Tendrá lo más parecido a usted posible o peor. Y eso es lo que sucede, que mucha gente vive impíamente y quiere una sierva. O viven impíamente y quieren un siervo, y así no funcionan las cosas. Sierva con siervo funciona, pero si no vive como la Biblia determina, olvídese de eso. Entonces los padres tenían la posición dominante en cuanto a la forma en que se desarrollaban estos matrimonios. Decidían con quién se casarían los hijos. Era la misma costumbre que prevalecía en muchas sociedades antiguas, incluida la romana. Los historiadores dicen que la caída de Roma se debió a que los padres se descuidaron en cuanto a la forma de los matrimonios. Y funciona hasta el día de hoy. El mundo es así. Reina con reyes, duquesa con duquesa, los Bulton con otros que sean igual a los Bulton o mayores, pero nadie se casa de manera irregular, por así decirlo. Es muy difícil los casos que usted vea que esta familia adinerada de la aristocracia italiana se casó con una rumana de la casta más baja, con una de la India. No, porque las familias entienden que una cosa equilibrada con otra familia que ayude a preservar lo que ya tienen. Eso sucedió. Pero cuando se descuidaron en Roma los padres, es lo que dicen los historiadores, comenzó la decadencia de Roma y se debió en parte a la debilitación de las familias. A la debilitación de esa familia, causada por la pérdida de control de los padres en el arreglo de los matrimonios. Comenzaron a estrellarse, pues, y comenzaron a dejar que los matrimonios fuesen sin ningún tipo de control o supervisión. Ahora, en Cristo nosotros sabemos que no podemos imponer a nuestros hijos: cásate con él o con ella. Pero sí podemos decirle: hija, hijo, búscate un hombre que tenga temor del Señor. Búscate un muchacho o una muchacha que tú sepas que te va a respetar, que tú sepas que te va a valorar, o alguna hermana. Búscate un hombre, hermana, no que te dé mala vida, no que te estorbe en tu relación con Dios, sino que te ayude en tu crecimiento espiritual. Y tenemos nosotros, mis amados hermanos, que orar por eso. Y en palabras del apóstol, porque algunos creen que esto es una enseñanza bíblica, de que el padre tiene que obligar a la hija a casarse. No, la Biblia dice claramente: si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, o sea, ya está en la edad de formar un hogar, una familia, y es necesario que así se haga lo que quiera, o sea, no peca si la da en casamiento. Ahora viene y dice lo siguiente: y si ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. O sea, si no quiere darla en casamiento porque la dedicó en el servicio al Señor, pero entiéndase esto de la forma correcta. Él como padre desde pequeña la está dando, por así decir, en servicio al Señor. Pero ella es la que va a decidir al final si ella persiste en eso o si decide casarse, porque Pablo dice que esto es algo del que tenga un don de continencia. Una persona que no tenga un don de continencia, por más que el padre quiera que esté allí o allá, si no lo tiene, en cualquier momento se va a rebelar. Y una de las razones por la cual decía no admitas a viudas jóvenes es porque cuando entran sus deseos se rebelan contra el pacto y la promesa y terminan casándose. Entonces, que las viudas jóvenes que se casen, que críen hijos y que formen su hogar, su familia. Entonces Pablo dice, bueno, si el padre ha resuelto en su corazón y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. Pero si está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Esto no significa que Pablo esté diciendo es pecado si ella se rebela y quiere después casarse. Si la chica que está dedicada al Señor dice, no, papá, siento deseo de formar un hogar, una familia, libre es para casarse.
En otra versión, respecto al tema, dice lo siguiente: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida de forma impropia, y es lo que los eruditos llaman lo más acertado para entender lo que Pablo está diciendo. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, eso quiere decir, ya entra un proceso en el noviazgo en que la gente tiene que decidir qué va a hacer. Porque si siguen allí, van a ceder ante las pasiones. Que se case entonces con ella como él desea y no es pecado. O sea, antes de que vayan a cometer un delito moral, espiritual, es mejor que formen su hogar. A veces la gente le da tantas largas al asunto que termina mal. Pero si ha decidido con toda firmeza, o sea, el novio o la novia, no casarse y no hay urgencia porque no tiene esa desesperación ni ese alborotamiento interno, pues entonces puede controlar sus pasiones. Hace bien, no se case. No debe casarse bajo ningún tipo de presión, sino porque realmente está convencido de que es el paso que debe dar. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Ahora, concluimos con esto. Una esposa está ligada, dice, a su esposo mientras el esposo vive. Eso lo tenemos claro, amén. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Pero hay una recomendación, un mandamiento. Dice, con tal de ¿qué? De que sea en el Señor. En esta versión dice, puede casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Si usted quedó viuda o está sola, su marido partió o viceversa, usted puede casarse con quien quiera, pero entienda algo. Con tal de que sea en el Señor o que ese hombre o esa mujer ame a Dios. De lo contrario, no está permitido. Y hay razones lógicas para esto. Sin embargo, en mi opinión, dice, sería mejor para ella no volver a casarse. Pienso que al decirles esto, les doy el consejo del Espíritu de Dios. En pocas palabras, Pablo no está en contra del matrimonio, ni a favor de una cosa ni de otra. Lo que Pablo está diciendo es, realmente, una mujer, después que ha quedado viuda, por lo general, son pocos los casos, aunque sí existen, cuando la pérdida física, ya sea del hombre o de la mujer, es empezando el matrimonio. Siempre por lo general es en una edad ya de los 60, 70, por una u otra razón, o incluso a veces antes, pero Pablo dice, mi consejo es, después de usted vivir esa experiencia y de estar en el estado del matrimonio, si ahora goza de esa libertad, mi consejo, guiado por el Espíritu de Dios en mi buen juicio, es, dedíquese al Señor. Lo que le queda de vida, dedíqueselo al Señor. Sin embargo, tiene la libertad de casarse con tal de que sea en el Señor.